Rubens, los milagros de San Francisco Javier, Museo de Viena. San Francisco Javier fue un religioso y misionero navarro, miembro del grupo precursor de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de Ignacio de Loyola. Son muchas las obras que han reflejado al apóstol de las Indias en pintura y han inmortalizado con sus pinceles al santo de Javier. Javier fue quien creó el primer seminario de Goa e impulsó la vocación al sacerdocio de los indígenas. Todo este milagro se desarrolla a través de la pintura de Rubens, como vemos, en un clima exuberante, con mucho movimiento, color y toda la sensualidad del barroco. Jacopo da Ponte, la adoración de la Trinidad, capilla de la Trinidad de la Iglesia de Jesús en Roma. Jacopo Bassano, conocido como Giacomo da Ponte, su padre fue un viejo artista y Jacopo entonces adoptó su estilo e introdujo en sus pinturas religiosas detalles realistas, incluyendo animales, granjas y paisajes, hasta el extremo de que sus cuadros parecen simples composiciones de género que cuadros religiosos. Girolamo Muciano, la circuncisión, Iglesia de Jesús en Roma. Muciano es uno de los pintores del área veneciana que se instalaron en la Roma del siglo XVI y que se integraron en la corriente manierista frontalmente opuesta en Venecia. La ley mosaica, sabemos por mandato divino, prescribía: serán circuncidados a los 8 días de nacer todos vuestros varones de cada generación. El evangelista Lucas cuenta cómo se cumplió esta ley a los 8 días del nacimiento de Jesús, en un acto en que también le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Claro, en referencia al episodio de la Anunciación. Gaspare Celio, la apoteosis de las herramientas de la Pasión, Iglesia de Jesús en Roma. Su fachada está reconocida, esta iglesia, como la primera verdaderamente barroca y fue el modelo de innumerables iglesias jesuitas en todo el mundo, especialmente en el continente americano. Este es un fresco que está en uno de los lunetos, representando escenas de la Pasión de Cristo, diseñado por Giuseppe Valeriani y pintado por Gaspare Celio. Fue uno de los primeros encargos de Celio, que siguió el diseño del propio Valeriano, aunque siguiendo una vena manierista que no estaba en los dibujos del pintor jesuita. Rubens, los milagros de San Ignacio de Loyola, Museo de Viena. Entre 1617 y 1621, Rubens va a estar tremendamente ocupado en la decoración de la iglesia consagrada a San Ignacio que habían recientemente construido los jesuitas en Amberes. Diseñará tanto los cuadros del altar mayor como la escultura y la arquitectura del retablo, así como los 39 cuadros que decoran las naves laterales y las galerías, realizados por los miembros de su próspero taller. Los temas elegidos para el altar mayor están directamente relacionados con 2 santos vinculados a la orden jesuita que en aquellos momentos no habían sido aún canonizados, suponiendo una tremenda propaganda de sus vidas milagrosas. Uno de ellos fue San Javier, obra que ya nombramos, y el otro San Ignacio, protagonista de la tela que acá podemos contemplar. De las vidas de ambos santos se elegirán sus milagros para demostrar su eficacia como intermediarios entre Dios y los fieles, temática constantemente reiterada por la Iglesia desde la Contrarreforma. En este encargo, Rubens incorpora una importante novedad como son los grandes cuadros de altar para decorar las iglesias flamencas, dejando de lado el tradicional tríptico. De esta manera introduce en la composición una magistral referencia arquitectónica para crear la sensación de continuidad en la nave central del templo. El color, la luz y la perspectiva empleada, di sotto in su, expresión italiana, que se traduce desde abajo para arriba, crea justamente la ilusión de realidad. Rubens, la circuncisión, Academia de Bellas Artes de Viena.
Las representaciones de la circuncisión de Cristo suelen formar parte de una secuencia de episodios del ciclo de la vida de María o del ciclo de la vida de Cristo. Es muy común verlo en retablos. Generalmente se muestran tres personajes: María, Jesús y el ministro o Moel, que realiza la operación con un instrumento cortante especial. En el siglo XIII aumentó el número de personajes con la figura de José y algunos sacerdotes. Rubens, La caída de los ángeles rebeldes, Pinacoteca de Múnich. Esta pintura monumental también se conoce como La caída del maldecido. La escena se toma de enseñanzas cristianas medievales con respecto a la reunión del maldecido en las regiones infernales. Bartolomé Esteban Murillo, San Francisco Javier Peregrino, Wordsworth Athenaeum, Hartford. San Francisco Javier fue un santo que se destacó por sus misiones que se desarrollaron en el Oriente Asiático y en el Japón. Recibió el nombre de apóstol de las Indias. Murillo, artista sevillano del barroco, hizo una de las más hermosas representaciones del santo y dejó plasmada en esta obra su espíritu peregrino. En general, San Francisco Javier se nos muestra con una imagen agraciada, un hombre joven y viril, rasgos que parecen responder a las descripciones originales de la época que se utilizaron para componer las primeras imágenes grabadas con la vera efigies del santo en las que se basarán las interpretaciones posteriores. Claude Vignon, El triunfo de San Ignacio, Museo de Bellas Artes de Orleans. Claude Vignon fue un pintor, grabador e ilustrador francés del período barroco dentro del estilo caravallista. En esta obra se refleja el triunfo de San Ignacio ante todos los impedimentos y dificultades que tuvo que enfrentar el santo para crear y consolidar la Compañía de Jesús. Carlo Maratta, Muerte de San Francisco Javier, Iglesia del Gesù en Roma. Maratta posiblemente se inspiró en la obra de Giovanni Battista Gaulli llamado Il Baciccio, La muerte del santo por la lejanía y la soledad. Solo con la ayuda de Dios con la que ocurrieron los hechos, causó gran conmoción en la Europa del siglo XVI. Murió él entre el 2 y 3 de diciembre de 1552 en la isla y puerto de Sanchón. En muchos programas pictóricos de las iglesias de distintas órdenes religiosas fue incluido junto a algún santo de la orden, y la imagen del apóstol de las Indias era un ejemplo a seguir en la evangelización de tierras paganas. Andrea Pozzo, Galería de la Iglesia del Gesù. Andrea Pozzo es quien culmina la tendencia decorativa de la pintura barroca italiana con sus frescos espectaculares de perspectivas grandiosas que lo convierten además en el maestro del trampantojo o trampoleil. Andrea Pozzo es además de pintor, arquitecto y escenógrafo, por lo que no debe extrañar que aplicara sus conocimientos en estos campos a su obra pictórica, sin olvidar que son sus estudios de matemáticas y geometría los que le permiten acometer ejercicios de perspectiva que son tan complejos como espectacular en su resultado final. Andrea Pozzo, profeso jesuita, va a tener una estrecha relación con la Compañía de Jesús, verdadera triunfadora del Concilio de Trento, la congregación católica más implicada en la propagación y difusión de las nuevas doctrinas, utilizando el arte en su provecho con la mayor carga de virtuosidad y atractivo. Le Baciccio, El triunfo en nombre de Jesús, Iglesia de Gesù en Roma. La Iglesia de Jesús se destaca por la opulencia de su estilo barroco, conserva una rica decoración realizada en mármol, bronce, dorados y frescos. En el interior, la planta basilical de cruz latina, con 3 capillas laterales a cada lado, se ilumina con el color del fresco El triunfo del nombre de Jesús. Esta obra, realizada en la segunda mitad del siglo XVII por Giovanni Battista Gaulli, conocido con el sobrenombre de Il Baciccio. Este fresco queda dentro de una ornamentada cornisa sostenida por ángeles de estuco que adorna la bóveda de la nave. Aparición de la Virgen a San Ignacio, pequeña capilla farnese del convento de Gesù en Roma. En combate es alcanzado por una bala de cañón que pasa entre sus 2 piernas,
rompiéndole una e hiriéndole la otra. Se le practican las primeras curas y se le traslada a su casa de Loyola. La recuperación es larga y dolorosa y con resultado dudoso al haberse soldado mal los huesos. Se decide volver a operar y cortarlo, soportando el dolor como una parte más de su condición de caballero. En el tiempo de convalecencia, lee los libros La vida de Cristo, del cartujo Ludolfo de Sajonia y el Flox Santorum, que hacen mella en él. Bajo la influencia de esos libros, se replantea toda la vida y hace una autocrítica de su vida como soldado. Este deseo se ve acrecentado por una visión de la Virgen con el niño Jesús que provoca la definitiva conversión del soldado en religioso. De allí sale con la convicción de viajar a Jerusalén con la tarea de la conversión de los no cristianos en Tierra Santa. Esta obra se inspiró en aquella visión que tanto lo había inspirado. Ilustración de los milagros de San Ignacio. Galería de Andrea Pozzo en la Iglesia de Jesús en Roma. Ya hemos visto varios cuadros de Pozzo, maestro barroco del efecto óptico. Sus primeros frescos romanos estaban en el pasillo que ligaba la Iglesia de Jesús con los cuartos en donde había vivido San Ignacio. Su arquitectura y pintura del trampantojo o trampoleil, que representan la vida del santo, fueron realizadas para decorar la Camera di San Ignacio, mezcladas con las pinturas ya existentes realizadas por Giacomo Borgognone. En este caso se describe uno de los tantos milagros de San Ignacio. Daniel Segers y Erasmus Quellinus II. Guirnalda de flores alrededor de la Madre del Dios con el Niño Jesús y San Ignacio. Esto está en el Museo de Hamburgo. Gerard Segers fue un pintor barroco flamenco, también conocido como el jesuita de Amberes, a la vez que uno de los más destacados caraballistas de los Países Bajos del Sur. Cultivó tanto el género histórico como el mitológico, pero es a la pintura religiosa a la que se dedicó con mayor asiduidad y de la que mayor número de obras se han conservado. Fue discípulo de Bruegel el Viejo y se especializó en la pintura de flores que ornamentaban imágenes pintadas por otros artistas. Sus pinturas fueron muy apreciadas por las cortes europeas. Bernardo Vitti, La Virgen con el Niño, Museo Pedro de Osama en Lima. Vitti, habíamos dicho, fue el introductor de la pintura italiana en Perú al llegar de su país a Lima. Perteneció al grupo de los pintores manieristas que heredaron el estilo de los maestros florentinos y romanos que ejercían su trabajo en Roma. A los 20 años entró en la Compañía de Jesús y llegó al Perú, llamado por los padres jesuitas que ejercían su ministerio eclesiástico desde 1568. Esta tierna pintura, realizada con cariño y fe cristiana, nos muestra que esta obra pertenece a su estilo todavía limeño, une a la calidad y finura del dibujo un bello balance del colorido. El arribo de los viajantes europeos. Esta obra pertenece al periodo Asushi Monoyama del año 1573. La producción artística de esta época se alejó de la estética budista, remarcando los valores tradicionales japoneses, debido a que durante este periodo llegaron gran cantidad de comerciantes portugueses y misioneros jesuitas que introdujeron el cristianismo al país. Antonio Raggi, dos de los 4 ángeles sobre la entrada de la iglesia de Jesús. Hércules Antonio Raggi, llamado el Lombardo, fue un escultor suizo-italiano del período barroco, principal colaborador y alumno de Gian Lorenzo Bernini durante cerca de 30 años. Después de la formación inicial en su ciudad como yesero, se trasladó a Roma en el año 1645 y comenzó su formación en el estudio de Alejandro Algardi, un maestro del cual deriva el estilo áulico y solemne de los rostros. Ángel Músico, Museo de las Misiones de San Miguel, Brasil. El llamado barroco misional es el repertorio que se interpretaba en los siglos XVII y XVIII en las antiguas reducciones jesuíticas que se extendían por Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.
En Bolivia se han preservado numerosas y voluminosas colecciones con música de la época de la colonia y del tiempo de la primera evangelización de los pueblos americanos. Entre la colección de música instrumental encontramos cuartetos, danzas, partidas, conciertos, sinfonías y sonatas, estas últimas las más numerosas. Bernini, silla de San Pedro en Roma. La cátedra de San Pedro es un trono de madera que la leyenda medieval identifica con la cátedra de obispo perteneciente a San Pedro como primer obispo de Roma y papa. La cátedra que actualmente se conserva fue donada por Carlos el Calvo al Papa Juan VIII en el siglo IX con motivo de su viaje a Roma para su coronación como emperador romano de Occidente. Este trono se conserva como una reliquia en la Basílica de San Pedro en Roma y es una magnífica composición barroca, obra de Gian Lorenzo Bernini.